Opositar no es un oficio, sin más. Es más, de hecho creo que opositar no se debe convertir en un oficio. Creo que hay que huir de aquello que a veces se conoce o se llama como opositor profesional. Digo que es opositor profesional aquel que al final se termina encontrando cómodo en su papel de opositor, que no es capaz de superar las oposiciones y aún así sigue porque es más fácil seguir haciendo lo que está haciendo que enfrentarse a la vida exterior. Tenemos algún ilustre ejemplo de esto en nuestra literatura. No es algo novedoso ni estoy hablando de algo extraño, es algo que realmente ocurre. Yo ahora me refiero a otro tipo de opositor. Yo ahora me refiero a otro tipo de conducta, a otro tipo de actividad. Yo me refiero a aquel que hace o que se toma opositar como un oficio, como un trabajo, pese a que en apariencia, y hago especial énfasis en esta mención, en apariencia no está retribuido. Como veremos, o como diré luego posteriormente, sí está retribuido, aunque de otra forma. En efecto, bueno, ya sabéis que yo me dedico al tema de las relaciones laborales en cuanto a nivel profesional, y efectivamente veo en el día a día muchos litigios en los que se plantea como objeto del proceso, como controversia, alguna discrepancia que suele surgir en el ámbito de la relación de trabajo, la relación laboral. Y si lo pienso fríamente, el aspecto fundamental que tiene una actividad laboral es el de realizar una actividad con sujeción a tiempo, un horario, para la obtención de un resultado. Son aspectos, son elementos que también están presentes en la labor de quien oposita. En efecto, el trabajador tiene una hora de entrada y tiene una hora de salida. El trabajador tiene una jornada de trabajo, puede ser una jornada semanal, puede ser una jornada anual. Hay muchas formas de computar la jornada, tanto como establece cada uno de los distintos convenios colectivos. El opositor, además, al igual que ocurre con el trabajador, tiene que realizar su jornada. Es decir, existen importantes y claros paralelismos entre la actividad de trabajar y la actividad de quien oposita. Bien, sentado lo anterior, existen grandes paralelismos y existen grandes divergencias, y a pesar de esas grandes diferencias, creo que con todo, el enfocar, el tomar la posición como si en efecto fuese un trabajo, creo que puede ser una forma muy acertada de encauzarlo. Me explico. El trabajador sale por las mañanas, el opositor no lo hace, salvo que vaya a la biblioteca. Sabe que tiene una hora de entrada y sabe que tiene una hora de salida. Tiene una pauta de trabajo que cumplir. Y además tiene una supervisión y sabe que si no la cumple puede tener acarreada algún tipo de consecuencia. Y el opositor, en definitiva, creo que tiene que hacer igual. Tiene que ser también disciplinado con sus horarios. Tiene que tener marcada la hora de inicio de su jornada. Tiene que tener marcada también la hora de final. Al igual que ocurre con un trabajo en una empresa, existen pausas. Esas pausas también debe tenerlas el opositor. Las pausas vienen dadas en función de cada convenio colectivo, viene dado en función del tipo de horario y establece la ley unos mínimos, y yo creo que también el opositor tiene que tener esas pausas. Ahora bien, el opositor realiza una actividad que en ocasiones es más extenuante desde el punto de vista de la actividad mental que desempeña, y esa sujeción a pautas horarias yo creo que conviene también establecerlas de forma reglada para evitar que esas pausas al final se traduzcan en una falta de concentración. Yo en este caso proponía un método que me lo habéis oído hablar varias veces, que es el método de la que yo conozco, denomino como técnica contra la desconcentración, que es un poco exhaustiva. Os invito a que veáis el vídeo que hice sobre este tema, en el que también establezco mi propia pauta, mi propia de descanso, mi propia rutina, y lo hago en bloques horarios. Y luego también creo que, al igual que ocurre en el caso del trabajador que tiene jornada partida, creo que el opositor igualmente tiene que tener una pausa mayor si va a realizar el estudio a lo largo del día y tiene por tanto distintos turnos. Quizás cuando yo opositaba no era tan frecuente hablar de turnos, ahora sí. Ahora se habla de turnos tanto y como se habla de turnos en el ámbito del trabajo. Haces turno de mañana, haces turno de tarde, hay quien hace un turno de noche. Aquí ya las circunstancias varían en cada caso y en cada opositor, y sus propias circunstancias serán las que lo determinen. Pero en definitiva, si el opositor va a realizar una jornada de 8 horas o más o de menos y va a realizarla fraccionada mañana y tarde, también es obvio que entre una y otra jornada tiene que tener un tiempo de descanso, una parada. En mi caso era una hora, pero bueno, podría ser una hora, como que podría ser media, como que cada uno deberá establecer la suya en función de las circunstancias. Y luego, al igual que ocurre con cualquier trabajador, el opositor también tiene que hacer su descanso. No me refiero ya a la pausa diaria, sino a la pausa, la parada o el descanso semanal. Vamos a llamarle, también siendo rigurosos en el plano técnico, por una parte está la pausa y por otra parte está el descanso. La pausa sería aquella que se establece durante la jornada, a lo largo de la jornada diaria, y el descanso es el que se establece semanalmente.
Sobre los descansos ya hablaba en otra ocasión. En este caso me limito a decir lo que tantas veces he dicho, en algún encuentro lo he dicho. Mi caso concreto, al cantar 2 veces en semana, hacía que después del cante, que era a las 3 de la tarde, yo ya me tomase el resto de la tarde libre. Cantando 2 veces en semana, eso implicaba tener 2 tardes libres a la semana, o lo que era tanto lo mismo como prácticamente un día entero. 2 tardes hacían prácticamente una jornada entera de día. Por eso luego yo, si podía, a veces lo conseguía, otras no, evitaba descansar más porque ya conllevaba ese descanso. Hay quien no, hay quien cantaba, hay quien, alguno de vosotros irá a la academia o al preparador a las 7 u 8 de la tarde y evidentemente si sale a las 9 y sale agotado no se va a poner a estudiar, pero tampoco le queda mucho tiempo luego para el descanso, con lo cual evidentemente tendrá que hacer el descanso cuando le corresponda. Pero bueno, no quiero hablar ahora de forma más extensa acerca del descanso. Simplemente lo que quería poner de relieve ahora es como que, al igual que ocurre con un trabajador, el opositor también tiene su descanso. Hasta ahí hay claras similitudes, pero luego también hay grandes divergencias. Mientras quien trabaja, por lo general, lo hace por cuenta ajena, salvo el caso del trabajador autónomo, vulgarmente conocido como autónomo, trabajador por cuenta propia, el que oposita lo hace para sí. Aunque tenga que ir a la academia, aunque tenga que ir al preparador, realmente esa ofrenda de temas que le lleva al preparador no lo son para el preparador. Esos temas no lo son para el preparador, lo son para el propio opositor, porque está estudiando para sí. Y sobre todo, la fundamental, la crucial, la retribución. Y aquí es donde evidentemente hay una clara divergencia entre uno y otro tipo de actividad. Quien trabaja, generalmente a finales de mes, a veces se establecen salarios de otra forma, pero generalmente a finales de mes percibe el salario. Podrá ser mejor o peor, de acuerdo, pero percibe su salario. El opositor no. No solamente no percibe salario, sino que le cuesta dinero. Le cuesta a él o le cuesta a la familia. Otras veces ha sido el propio opositor el que se lo costea habiendo trabajado con carácter previo. Pero bueno, en fin, aquí las modalidades son muchas, varias, y tampoco quisiera entrar en ello. Lo que sí que quería poner de relieve es como mientras el trabajador, por la realización de su labor, recibe un salario, una nómina, en cambio el opositor no. Y es una de las grandes diferencias, porque te puedes tirar 2 años, los que sean, en función de cada caso, sin obtener ninguna retribución. Y precisamente eso es lo que hace que ya las diferencias sean abrumadoras. Y no solamente eso, sino una cosa que sí tiene a su favor el opositor 2, ¿sabéis? Ese que simultanea opositar con trabajar, se relaciona con el exterior. El trabajador sale por las mañanas, a veces va a un sitio que le es hostil, también esto hay que ponerlo sobre la mesa y decirlo claramente. La mayor parte de los trabajadores siempre dicen estar descontentos con su trabajo, pero bueno, esto forma parte un poco de la idiosincrasia del ser humano. Casi siempre se está disconforme con lo que se tiene. Pero bueno, es cierto que las relaciones laborales a veces son complejas, esto es cierto. Es cierto que muchas veces hay conflicto en el ámbito de la relación laboral. Ya sabéis, yo me dedico a eso y lo veo todos los días. Pero bueno, no tiene por qué ser necesariamente así. Y aunque así sea, sin embargo, puede que con el otro compañero de al lado te lleves bien. Y así es la vida, te vas a llevar bien con un vecino, pero no con el otro. Te vas a llevar bien con un compañero de trabajo, pero no con el otro. Aunque en su mayoría predomine lo bueno. Pero sea como sea, ese trabajador sale todas las mañanas por la puerta de casa, va escuchando la radio en el coche, va escuchando música, va escuchando informativos, lo que fuere. Se relaciona con alguien, toma un café con el compañero, hace su pausa, vuelve a hablar con el compañero, está enriquecido. Está enriquecido, le pasan cosas que no son solo la oposición. En cambio, el opositor 1, fundamentalmente esto es una cosa del opositor 1, está él solo consigo mismo, encerrado en su opozulo, con su opochándal, sin más por venir por delante que la de estudiar y estudiar y repetir y repetir y repetir. Y eso es empobrecedor. Al mismo tiempo tiene más disponibilidad temporal que el opositor 2, pero al mismo tiempo, en cambio, está menos enriquecido. Le falta ese contacto con la realidad que oxigena. Tiene, en cambio, ese contacto con la realidad, con el mundo exterior, que oxigena la mente. Y es que a veces es necesario, imprescindible, salir a la calle, dar un paseo, ver lo que hay, para que uno recuerde por qué demonios está estudiando. Y eso es lo que a veces le falla o le falta al opositor 1, esa pérdida de perspectiva, de contacto con la vida exterior, con la realidad. Y siendo así, siendo que hay esas evidentes diferencias, dificultades, elementos negativos para el opositor si lo comparamos con un trabajador, y eso yo creo que queda fuera de toda duda, de hecho quien oposita es para trabajar, siendo así, creo que es sumamente conveniente seguir una pauta más o menos reglada como la que tiene una actividad laboral.
¿Por qué? Porque la disciplina, aunque sea una palabra que muchas veces es fea, lo admito, en cambio es buena. Me habéis escuchado decir muchas veces aquello de estudia de forma anárquica y solo conseguirás abandonar cansado. Si tu apellido es del caos y tu nombre es amigo y te llamas amigo del caos, creo que aquí no tienes mucho por venir. Yo deseo que lo tengas, no obstante, pero te recomiendo, si de verdad quieres que te vaya bien, que estudies de forma disciplinada y organizada. Y es que las oposiciones son mucho más que estudiar. Es cierto que básicamente las oposiciones consisten en estudiar, pero no de cualquier forma, sino de forma disciplinada y organizada. En ese punto es donde se parece tanto con un trabajo, porque hay que hacerlo de forma tan organizada como suelen serlo la mayor parte de los trabajos. Solo es como se consigue esa disciplina necesaria para poder conseguir llegar a alcanzar la meta, el propósito. Por tanto, es muy importante que el opositor entienda y asuma que durante el tiempo que va a estar dedicado a las oposiciones, lo va a hacer como si estuviese haciendo un trabajo, aunque sea un trabajo ingrato, en tanto y en cuanto que no percibe ninguna retribución económica por ello. Es verdad que no recibirá la retribución, no la va a recibir en dinero, no la va a recibir en ese momento, pero le va a venir dada en el futuro a modo de recompensa cuando consiga superar su plaza. Ahí sí es cuando se van a ver los frutos de ese trabajo. Por tanto, cuando se dice que es como un trabajo pero no le pagan por ello. Y en esencia es cierto, en esencia es verdad, pero también se puede ver con otro matiz o perspectiva, y es que puede que en ese momento efectivamente no reciba su retribución mensual en forma de dinero, pero no quiere por ello decir que esa actividad sea una actividad carente de fruto. Claro que va a tener su fruto, lo va a tener en el futuro, como decía anteriormente, cuando por fin consiga ese propósito. Que en efecto el resultado no lo va a obtener a corto plazo, sino a largo plazo. Tiene, no obstante, que fijarse también en que va a obtener otro tipo de satisfacciones a corto plazo. Es que el opositor tiene que ser tanto cortoplacista como largoplacista. A corto plazo, esas metas, el fruto de sus resultados, va a venir dado fundamentalmente por conseguir cumplir con los propósitos que se había marcado con la organización, por conseguir cantar un tema bien, por ir poco a poco superando esas metas. A veces en eso va a estar precisamente la felicidad del opositor, la que puede obtener con esta labor, en saber que está haciendo las cosas bien y que eso se está proyectando, se está visibilizando en la consecución de pequeños logros. Obviamente el mayor logro va a ser conseguir superar un examen, pero ahí sí que entenderéis, estamos hablando de una meta a largo plazo. Por supuesto, cuando consiga superar todos los exámenes o pruebas en que consistan las oposiciones. Así que también veremos el resultado a largo plazo. Y creo que es un enfoque de lo más acertado. Creo que efectivamente el opositor, como antes he dicho, tiene que tender, en la medida de lo posible, a enfocar, a analizar, a entender su situación de forma muy cercana, muy pareja a lo que sería un trabajo. Porque esto es más que estudiar. Opositar es más que estudiar. En efecto, sí. Opositar básicamente consiste en estudiar, pero es más allá, porque las oposiciones no se estudian, las oposiciones se preparan, y se preparan estudiando, es cierto, pero de forma organizada y disciplinada, no de otra. Acerca de los métodos, de la disciplina, acerca de la organización, yo en mi caso concreto como preparador suelo dejar libertad. Creo que es cada uno quien en efecto tiene que saber cuál es la pauta, el mecanismo, el método que le funciona. Hay muchas técnicas y no suelo hablar mucho de eso. No suelo hablar mucho de eso porque yo creo que cada opositor tiene que buscar su camino en ese sentido. Es cada uno el que debe analizar lo que le funciona o le deja de funcionar. Yo a veces he hecho propuestas, como la que antes dije, la de la rutina contra la desconcentración. Podría contar cómo me funciona a mí, os puedo hablar, como he hecho en algún otro vídeo, os invito a que lo veáis, el garabateo, os puedo hablar de la realización de esquemas, os puedo hablar de los 3 pasos básicos de la memoria, la de asociación, la de impresión y la de repetición. Podría hablar de cantar, canta hasta que te duele la garganta. En definitiva, podría hablar de muchas técnicas. Pero creo que aquí es cada uno de los opositores, cada opositor en definitiva, el que tiene que ver cuáles son las herramientas que a él le funcionan. Por tanto, es difícil que yo pueda decir, bueno, pues hay que hacer esta rutina, hay que seguir este tiempo de trabajo, hay que hacerlo de esta forma o de la otra. Es cierto que en alguna ocasión, cuando un opositor me lo ha interesado, alguno de mis opositores me ha dicho, oye, vamos a hacerlo como tú me digas en este sistema o en esta metodología. Pues hemos intentado seguirla, hemos intentado aplicarla. Es la mía y creo que funciona, obviamente, pero, insisto, creo que cada uno debe tener libertad a la hora de establecer sus pautas de funcionamiento. Pero, en todo caso, sean cuales sean, debe tener sus propias pautas como lo tendría en un trabajo. Y precisamente esa es la esencia de lo que hoy quería yo contar. A partir